creo que también, pero bueno, la voy a presentar igual. Y Patricia Belani es médica neonatóloga, jefa del área clínica de terapia intensiva del Garrahan. Tiene una amplia trayectoria, ¿no?, desde dentro de la neonatología, es un referente nacional en el arte de ventilar, desde la ventilación mecánica convencional, pasando por la alta frecuencia, el uso de óxido nítrico y aparte también el uso del buen manejo de la aparatología, ¿no? Ella va haciendo sus cursos y sus talleres, ha andado por Mar del Plata también en su momento, vino a enseñarnos cómo manejar la aparatología. Y bueno, y también, bueno, una serie de trabajos y publicaciones hechas. Uno de ellos que todos hemos leído es el proyecto de traslado neonatal del Garrahan, o el de cuidados respiratorios del prematuro, que últimamente lo estuvimos leyendo todos. Bueno, forma parte de cursos, no estaríamos acá mucho tiempo para toda su trayectoria. Da vergüenza. Así que bueno, no, la voy a dejar hablar porque a mí me escuchan mucho, así que vamos a dejarla, la vamos a escuchar a ella. Bueno, bienvenida, Patricia. Bueno, gracias. Mira, me hiciste poner colorada. Ahora se nota, ahora todos nos vemos de cerca y se nota. Te agradezco un montón la invitación. Les agradezco que me hayan dejado pasar para esta semana, porque estaba programada para la semana pasada, pero realmente se me complicó. Así que bueno, de nuevo, gracias. Espero no aburrirlos. Me quedó una charla un poco larga, así que en algunas cosas voy a pasar un poco más rápido y después, si quieren, volvemos. Yo sé que Sandrita me contó que además de los residentes de Neo hay gente cardiovascular o cardiólogos, así que no me voy a meter por lugares que me hagan sentir por arenas movedizas. Después, si quieren, seguramente en algunas indicaciones, y todos los cirujanos tendrán algunas miradas que me van a poder enriquecer a mí, a todos. Así que bueno, vamos a dejar también un tiempito para que pueda haber discusión y preguntar. Los micrófonos están cerrados, pero si ustedes quieren hacer por el chat o quieren abrirlos y hablar en algún momento y lo hacemos un poco más de ida y vuelta, no hay problema. Bueno, voy a compartir mi pantalla. Bien. A ver, los voy a checar ustedes porque tengo ahí, acá. Bueno, ahí estamos entonces. Bueno, fundamentalmente vamos a hablar de las indicaciones de la administración y la forma de administración del óxido nítrico, pero hay algunos datitos que me gustaría que compartamos. Y como nosotros en el hospital empezamos a usar el óxido nítrico en el año 1996, cuando estaba en experimentación todavía, entonces inevitable que haga un mini de historia. Como ustedes saben, el premio Nobel en el 1998 lo ganan en tres personajes fundamentales que se vienen nutriendo desde los años 80, donde recién en los 80 se confirma que la vasoconstricción pulmonar era un proceso difuso que ocurría en la insuficiencia respiratoria y que estaba generado, que causaba hipertensión pulmonar. Entonces empezaron a preguntar cómo tratar esa hipertensión pulmonar aguda, secundaria a esta vasoconstricción pulmonar que ocurría en las insuficiencias respiratorias, y pensaron en las drogas vasodilatadoras que se utilizaban en ese momento, como las prostaglandinas, las prostaciclinas, el nitroprusiato, que después se supo que el nitroprusiato en su mecanismo de acción liberaba óxido nítrico, pero el problema que tenían esas drogas eran que provocaba vasodilatación sistémica. Entonces empezaron a pensar cómo podían utilizar alguna otra droga que no generase tanta hipotensión en el tratamiento de la hipertensión pulmonar. Más o menos por la misma época, Murad
que es un profesor de la Universidad de Virginia, reconoce que el GMP cíclico es un segundo mensajero de las células y de los tejidos del cuerpo. Entonces él lo primero que hace es reconocer el GMP cíclico. Después Furchgott descubre que las células endoteliales, cuando son estimuladas por la acetilcolina, liberan algo que en ese momento él llama factor relajante del derivado del endotelio, y Ignarro después descubre que ese factor derivado del endotelio era el óxido nítrico. Y el óxido nítrico para aquella época se consideraba un tóxico ambiental. Ustedes saben que cuando se junta con el oxígeno forma dióxido de nitrógeno, que es altamente tóxico, y que además cuando se hidrata genera el ácido nítrico, que es uno de los componentes de la lluvia ácida. O sea que en ese momento era casi imposible pensar que con eso iban a hacer algo que fuese medicinal. Sin embargo, ahí, si ustedes lo ven acá en este costadito, les puse una revisión que hace un anestesista que trabajó en ese momento con Kinsella y Abman, que fueron los primeros en hacer estudios sobre el óxido nítrico. Dice que cuando se pusieron a hacerlo, se cubrieron como nos debemos cubrir ahora nosotros para el COVID, completamente. Tenían mucho miedo de lo que iban a respirar, pero mucho miedo, porque precisamente por la toxicidad, y había unos aparatos que se utilizaban, que no, yo llegué a usarlos, de tan antigua soy, que se llamaba un sistema de scavenging, donde el óxido nítrico que se exhalaba de los aparatos, o que eran muy, muy rudimentarios, se mandaban por el sistema central de aspiración, para que no quede en el aire ambiente, porque se pensaba que podía ser riesgo para nosotros que lo utilizábamos, y obviamente todavía no se sabía qué pasaba con los pacientes. El primer paciente que colocaron, el que inició terapia con óxido nítrico, fue un paciente con hipertensión pulmonar grave que estaban por canular para ECMO, y dicen que cuando le pusieron el óxido nítrico vieron el cambio de color y quedaron todos maravillados en ese momento de lo que podía ser esa terapia. Y así comienza el derrotero del uso del óxido nítrico, que recién en 1999 es aprobado por la FDA y en 2001 es aprobado por la Unión Europea. Fíjense que no hace tanto tiempo, ¿verdad? Cuando uno busca óxido nítrico en Google aparece esto. ¿Por qué está tan de moda? Fundamentalmente porque el óxido nítrico tiene algo que no tiene ninguna otra droga vasodilatadora, que es que vasodilata en el pulmón regionalmente, y además que tiene otros. Ustedes saben que es cuando se descubre el óxido nítrico hay un boom en toda la medicina, porque el óxido nítrico es mediador en todos los sistemas: neurológico, muscular, retiniano, vasodilatador. O sea que es una droga, o en realidad no es una droga, sino una molécula altamente utilizada y explotada por la medicina. Y además, cuando es inhalada es muy cara, con lo cual es muy cara, también digo. Entonces siempre hay muchos estudios tratando de ver en qué se puede utilizar. Por el momento, y vamos a ver en el transcurso de la charla si esto fue cambiando, el óxido nítrico está indicado en el tratamiento de los recién nacidos de término casi término, mayores de 34 semanas, que tienen insuficiencia respiratoria hipoxémica asociada a evidencia clínica o ecocardiográfica de hipertensión pulmonar, ya que mejora la oxigenación y reduce la necesidad de ECMO. Esto siempre cuando se usa en conjunto con terapias ventilatorias y otros agentes apropiados. Y que su meta fundamental, como venimos diciendo, es el tratamiento de la hipertensión pulmonar, porque provoca vasodilatación pulmonar selectiva. Sin embargo, no se ha probado que reduzca la mortalidad, el tiempo de internación, ni el riesgo de alteraciones del neurodesarrollo. Lo vamos a ver un poquito más en profundidad adelante. Ustedes saben, sobre todo los neonatólogos, que al final del embarazo aumentan los mediadores de las vías vasodilatadoras, y estos se vuelven más dominantes. El cuerpo humano es un equilibrio de yin y yang, y en este caso de vasodilatación y vasoconstricción, pero todo lo vasoconstrictor que es durante los primeros meses de la gestación predominan los vasodilatadores al final de la gestación.
y durante esta última fase hay un incremento de la óxido nítrico sintetasa pulmonar y de la guadenilciclatociclasa, sintetasa, perdón, que libera GMP cíclico. Eso es por una vía. Y por otra vía, la vía de las prostaglandinas, a través de los COX-1 y 2, que producen aumento de la acetilcolina y formación del AMP cíclico. Entonces, esos vasodilatadores, ustedes saben que son muy, muy útiles para al final del embarazo, junto después con otras cataratas hormonales, donde la placenta deja de funcionar como órgano de intercambio gaseoso y con el nacimiento los pulmones comienzan a cumplir esa función. Pero en la vida intrauterina la presión pulmonar es más alta que la sistémica, el flujo sanguíneo pulmonar es bajo, dado que está la placenta, que es la que realiza el intercambio gaseoso. Y con el nacimiento lo que sucede es que hay una rápida caída de la resistencia vascular pulmonar, aproximadamente a un 50%, y aumenta 10 veces el flujo sanguíneo pulmonar de lo que había intrauterino. Y para eso hay algunas señales críticas que suceden cuando nacemos, como es el aclaramiento del líquido pulmonar, es decir, la eliminación del líquido intraalveolar, la distensión mecánica de los pulmones. Esto genera también una mejoría en la relación ventilación-perfusión, aumenta el flujo sanguíneo, disminuye la PCO2, aumenta la PO2, que es el vasodilatador más importante que tenemos, mucho más obviamente que el óxido nítrico, y esa caída de la resistencia vascular pulmonar genera que nosotros podamos pasar de respirar a través de la placenta a realizar el intercambio gaseoso a través de nuestros pulmones. Sin embargo, no siempre esto es tan feliz, y esa transición que se produce normalmente puede no producirse. Y puede no producirse o generar hipertensión pulmonar por diferentes causas. Una es, por nosotros seguramente la más conocida, que es la vasoconstricción pulmonar aguda, que se genera en presencia de asfixia o de alguna patología pulmonar, como puede ser el SALAM, la neumonía o el SDR, donde ahí lo que hay es fundamentalmente vasoconstricción. Por otro lado, cuando tenemos parénquima pulmonar normal, pero tenemos vasculatura remodelada, como pasa en la hipertensión pulmonar primaria, esa que nosotros vemos donde casi no vemos flujo sanguíneo pulmonar y tenemos placas pulmonares negras, donde hay mucha alteración de la ventilación, perfusión, fundamentalmente por remodelación de las arterias y alvéolos muy ventilados. Eso a veces sucede cuando, digamos, algunas de las causas de esta hipertensión primaria es el cierre del ductus intraútero por la utilización de la madre de antiinflamatorios o no esteroides, y la ingesta prenatal de inhibidores de la recaptación de la serotonina, como la fluoxetina. Entonces, o podemos tener vasoconstricción pulmonar aguda, o podemos tener remodelación, o sea que también hay alteración de la vasculatura, pero es por periodo más prolongado y ya desarrollado desde lo intrauterino, donde seguramente acá la respuesta que vamos a tener al óxido nítrico, que es un vasodilatador puro, es probable que sea más limitada. No quiere decir que no respondan, pueden responder, pero ustedes acá ya tienen modificación de la vasculatura. Contra la vasoconstricción pulmonar aguda, como la asfixia, la patología pulmonar, el SALAM, la neumonía o el OCDR, que es una vasoconstricción que es reductible, porque es eso, vasoconstricción con menos remodelación. Después los casos donde hay vasculatura, otras causas de hipertensión pulmonar, donde hay vasculatura hipoplásica, como puede ser en la hernia diafragmática, otras masas ocupantes, oligohidramnios crónicos o disfunciones renales, ¿no? Que esas son otras causas que provocan hipertensión pulmonar, y donde lo que vamos a ver son cortocircuitos de derecha a izquierda a través del foramen del ovalo, el ductus, y provocan hipoxemia. Ustedes saben que la hipertensión pulmonar se puede presentar en 2 a 6 de cada 1000 recién nacidos vivos y complica el curso del 10% de todos los pacientes internados en la unidad de cuidados intensivos neonatales. Es responsable de un riesgo de muerte del 8 a 10% y de una morbilidad del 25%, con lo cual pacientes con hipertensión pulmonar tienen, como dijimos, no solo alto riesgo de mortalidad, sino también un riesgo muy alto de morbilidad.
¿Cómo diagnosticamos los neonatólogos la hipertensión pulmonar? A mí siempre me gusta recordar un trabajo de una clínica de perinatología que debe ser del 80. No, del 80 no. Pero creo que debe ser del principio de los 90, donde le preguntan a los neonatólogos de todo Estados Unidos, ¿cómo usted reconoce esto? Por supuesto que están los cardiólogos, me van a querer matar, pero fue mucho antes que la cardiología y el ecocardiograma bedside estuviese disponible, y le preguntan a los neonatólogos, entonces los neonatólogos dicen cuando hay alteración de la saturación, hipoxemia brusca, la habilidad, ¿no? Nosotros le decíamos la habilidad. Sigue existiendo, obviamente, el paciente es lábil a la saturación y ante pequeños estímulos responde con hipoxemia profunda. Entonces, en general lo que encontramos es hipoxemia desproporcionada a la severidad observada por la radiología, y acá quiero decir que esto no es todo igual, porque cuando vimos recién las causas de hipertensión pulmonar, uno puede tener hipertensión pulmonar primaria, que es a la que se está refiriendo en este caso, donde uno casi no ve patología, lo único que ve es que el pulmón tiene menos flujo pulmonar, pero uno puede tener un SALAM donde realmente la radiología es florida, ¿no? Pero bueno, cuando uno habla de hipertensión pulmonar primaria, lo que hay es una placa muy negra, digamos, o casi en el borde de lo normal, con un paciente muy hipoxémico. Tenemos diferencia de saturación pre y postductal entre un 3 al 5%. La habilidad de la saturación ante los estímulos, como comentábamos recién, los pacientes se pueden presentar con taquipnea y obviamente taquicardia para mantener el gasto cardíaco y el intercambio gaseoso adecuado. Un R2 aumentado desde la clínica, un soplo de regurgitación tricuspidia y tensión sistémica y bajo gasto cardíaco. Esta es la forma en la que normalmente se presentan nuestros pacientes con hipertensión pulmonar. Y bueno, en general la clínica nos lleva a que nosotros, cuando tenemos la clínica y los signos vitales, ¿no? Cuando tenemos un paciente que desatura, hipoxémico, con o sin dificultad respiratoria, una de las primeras cosas que queremos hacerle a los neonatólogos es un examen ecocardiográfico. Después sí, me van a seguramente decir algunas cosas más los cardiólogos, pero uno lo que mira es cómo está la presión de la arteria pulmonar, si es más alta que la sistémica, o igual, o cuánto, frente a la presencia de regurgitación tricuspidia. Se evalúa el shunt ductal y el shunt auricular, y se valora ahí el cortocircuito, que en líneas generales, aunque esto puede variar, es de derecha a izquierda. Ahora, ¿qué es lo que yo quiero transmitir, sobre todo para los neonatólogos, en cuanto al diagnóstico ecocardiográfico? Que es importante para nosotros varias cosas. Uno, que excluya la presencia de cardiopatía congénita, porque hay cardiopatías congénitas ductus dependiente que requieren del ductus, por ejemplo, para manejar el gasto cardíaco sistémico, para permitir que exista el gasto cardíaco sistémico. Y entonces nosotros en esos pacientes necesitamos saber si esto es así. Muchas veces colocarle vasodilatadores pulmonares no es beneficioso para esos pacientes, porque revierten el sentido del ductus y entonces favorecen la circulación pulmonar, dejándonos al paciente sin gasto cardíaco sistémico. Entonces es importante saber si el paciente tiene cardiopatía congénita o no. Obviamente que es importante valorar el grado de hipertensión pulmonar, y la otra cosa es evaluar la respuesta al tratamiento. Nosotros vamos a ver en el transcurso de la charla algunos trabajos. Yo les voy a contar que la mayoría de los trabajos donde se evaluó el óxido nítrico los pacientes fueron ingresados por clínica. Entonces, muchos de los resultados que nosotros vemos no son necesariamente el resultado que hubiesen tenido si uno hubiese tenido previamente un ecocardio que nos decía, por ejemplo, si el paciente tenía o no disfunción ventricular izquierda. Porque no es solamente importante estar seguros que el paciente tiene hipertensión pulmonar con aumento de la poscarga del ventrículo derecho, sino que tenemos que saber cómo es la función en el ventrículo izquierdo, porque si yo le agrego un vasodilatador a un paciente con una función ventricular izquierda deteriorada, ¿qué voy a hacer? Voy a vasodilatar el lecho venoso pulmonar y aumentar la hipertensión venopulmonar.
Entonces eso, en vez de beneficiar al paciente, va a terminar empeorando y precipitando aún más la insuficiencia respiratoria que tiene. Entonces, para todo eso es muy importante el control ecocardiográfico. No solo valorar el pulmón, el corazón derecho, digamos, sino que para nosotros es muy importante también saber el grado de contractilidad y de salud del ventrículo izquierdo. Ahora bien, antes de utilizar el óxido nítrico, que ya falta poco para que lo empecemos a usar, recordar siempre, siempre que hay que optimizar al paciente para que el óxido nítrico tenga efecto. En principio, bueno, no solo para que tenga efecto, sino para el tratamiento de la hipertensión pulmonar, ¿no? Desde el punto de vista respiratorio hay que optimizar el reclutamiento pulmonar. El paciente, si el paciente necesita reclutamiento, es probable que necesite ingresar en BAFO. Son los pacientes que más que hipertensión pulmonar primaria tienen hipertensión pulmonar secundaria, por ejemplo, por SALAM o por una neumonía. Evaluarlo desde el punto de vista hemodinámico, porque evaluar que no esté hipotenso o que la tensión arterial, tratar de que esté en el límite superior de lo normal para la edad gestacional, o sea, el tratamiento con inotrópicos o el tratamiento con vasopresores que necesita, que tenga un hematocrito adecuado, controlar la glucosa, el calcio, el magnesio, que estén en niveles correctos, corregir la acidosis siempre que sea posible. Desde el punto de vista farmacológico, asegurar una adecuada sedación y analgesia, considerar puntualmente considerar puntualmente la relajación muscular cuando no han respondido a otras medidas, es decir, es de última elección la relajación muscular, pero en algunos pacientes está indicado. Monitorizar la saturación pre y postductal, como dijimos recién, monitoreo cardíaco y en lo posible invasivo de la presión arterial. Muy bien, adentrándonos ahora sí en el óxido nítrico. Ustedes saben que el óxido nítrico, entonces, que ya dijimos muchas veces, provoca vasodilatación. En la célula endotelial se origina a partir de la arginina por la óxido nítrico sintetasa, libera citrulina y óxido nítrico. Y después ya en la célula endotelial el óxido nítrico transforma el GTP en GMP cíclico. Ahí provoca vasodilatación. Los mecanismos que contrarrestan este efecto vasodilatador es la fosfodiesterasa 5, que lo que hace es transformar el GMP cíclico en GMP. Por eso nosotros usamos sildenafil, en algunos casos, que es un inhibidor de la fosfodiesterasa 5. Que lo que hace es entonces, si yo uso sildenafil, aumenta las concentraciones de la fosfodiesterasa 5, disminuye las concentraciones de fosfodiesterasa 5 y evita que el GMP cíclico se transforme en GMP, perdurando su efecto vasodilatador. Con respecto al ácido araquidónico que genera prostaglandinas, las prostaglandinas activan una adenilato ciclasa que forma el ATP, AMP cíclico, que también estimula los canales de calcio, liberando calcio y generando vasodilatación. En este caso, el AMP cíclico vuelve a ser AMP y después ATP a través de la fosfodiesterasa 3, la cual es inhibida por la mirrinona. Entonces ahí tenemos ya casi todo el tratamiento de la hipertensión pulmonar. Cuando uno lo da por vía inhalatoria, el ciclo lo que hace es el óxido nítrico actúa directamente sobre la célula del músculo liso, provocando relajación, y cuando llega al torrente sanguíneo es metabolizado y se transforma, es unido, no metabolizado, sino unido a la hemoglobina, y se forma metahemoglobina. ¿Esto qué quiere decir? Que apenas pasa al torrente sanguíneo es inactivado y entonces no produce vasodilatación sistémica. ¿De qué manera actúa? De dos maneras fundamentalmente, una desde un punto de vista macroselectivo, dilatando la vasculatura pulmonar sin afectar a la sistémica, como dijimos recién, llega al torrente sanguíneo y es metabolizado generando metahemoglobina.
Obviamente que esta disminución de la poscarga al vasodilatar pulmonarmente genera una mejoría de la función ventricular derecha y un efecto microselectivo, ya que redirecciona el flujo desde regiones pobremente aireadas hacia zonas mejor ventiladas. ¿Cómo es esto? Esto a mí me parece, es una diapo que la sigo dejando por los años porque me parece que es muy gráfico ver cómo esta no es una vía aérea. Yo acá tengo un alvéolo que está mal ventilado, ven, está ocluido, vasoconstricción, y un alvéolo bien ventilado y con vasoconstricción también. Si yo le pongo nitroprusiato, ¿qué hago? Vasodilato los dos, el que está el alvéolo cerrado y el abierto, y entonces, ¿qué genero? Genero shunt, porque mejoro la perfusión sin mejorar la ventilación. ¿Qué hace el óxido nítrico? Como solo puede llegar a las áreas donde están bien ventiladas, redistribuye el flujo hacia las áreas bien ventiladas. Redistribuye el flujo sanguíneo hacia las áreas. Esto pasa con todos los gases, porque si yo doy oxígeno, aunque parezca una pavada lo que estoy diciendo, pero pensemos, tanto decían, bueno, el óxido nítrico no funciona si el pulmón está reclutado, no está reclutado. Bueno, ningún gas funciona si el pulmón no está reclutado, porque para que cualquier gas llegue al alvéolo, el alvéolo tiene que estar abierto. Lo mismo pasa con el óxido nítrico. El óxido nítrico tiene acción supresora sobre el crecimiento vascular endotelial y la proliferación del músculo liso, acción remodeladora de la musculatura bronquial en animales, por lo cual se insiste mucho en la prevención y tratamiento de la DBP. Vamos a ver, reduce el flujo de la albúmina hacia el alvéolo y la presión capilar, por lo cual es útil en SDR, veremos. Esos son postulados, veremos qué pasa en la clínica. Y en el recién nacido prematuro se estudia y se estudia y se estudia porque la población más grande, a pesar de todos los esfuerzos que hacen los obstetras y neonatólogos, los prematuros siguen naciendo. Entonces es una población que con el tiempo y además con las características sociales, los partos en las mujeres, los embarazos en las mujeres más grandes, la prematurez no desciende y es un nicho muy grande para vender óxido nítrico, mucho más que los pacientes de término que tienen hipertensión pulmonar. Entonces se intenta siempre mucho buscar si hay alguna utilidad para el recién nacido prematuro. Cuando se empezaron a estudiar las hipótesis, algunas de ellas probadas en animales que después en el tratamiento clínico no fueron exactamente así, es que provoca, bueno, esto sabemos que sí, vasodilatación pulmonar, mejoría de la relación BQ, reducción de la acumulación y activación de neutrófilos, del estrés oxidativo, mejora la función del surfactante, la alveolización, reducción del remodelaje vascular y mejoría en el crecimiento vascular. ¿Cuál es el problema del óxido nítrico? Bueno, que podría ser tóxico. Todos los estudios de toxicidad fueron vistos y hechos cuando el óxido nítrico se utilizaba a 80 partes por millón. Entonces, después de que uno ya tiene que todos sabemos que se utiliza como dosis máxima 20 partes por millón, yo sé que en las terapias cardiovasculares se utiliza hasta 40 partes por millón, después si quieren lo charlamos, pero normalmente en neonatología no mostró tener más efecto por encima de 20, así que es lo que se utiliza, no se vieron efectos adversos graves, vamos a ver si esto es del todo cierto, relacionados sobre todo con la metahemoglobinemia. Pero en algunos artículos recientes se encontraron algunos casos de pacientes con aumento de la metahemoglobinemia. Ustedes saben que hay que tratar de mantenerla por debajo de 2 miligramos por ciento, ya que por encima de 5 provoca hipoxia tisular. El otro punto es que siempre tiene que estar monitorizada la formación de dióxido de nitrógeno, ya que el oxígeno el óxido nítrico con el oxígeno se unen y de acuerdo al tiempo de contacto que tienen en su comunión van a formar mayor cantidad de dióxido de nitrógeno. Se sabe que hay daño pulmonar cuando hay más de 2 partes por millón de dióxido de nitrógeno, lo verán en sus equipos de administración de óxido nítrico que nunca llega a más de 0,2, 0,3 como máximo. Se sabe que tiene efectos letales a partir de 100 partes por millón, y la otra cosa es que el óxido nítrico en uso
prolongados y se forma dióxido de nitrógeno, disminuye las defensas antioxidantes, perdón, aumenta la permeabilidad alveolar con 2 a 3 partes durante 5 horas. Y la otra cosa que produce, que es tema de discusión, son los peróxido-nitritos, que son aniones superóxidos y que generan preocupación en el desarrollo a largo plazo. Fíjense, este es un estudio que tuvo como objetivo determinar si las terapias de cuidados intensivos neonatales aumentan el riesgo de carcinogénesis en la infancia. Se hizo en Australia, más de 1 millón de bebés recién nacidos, y se encontró que de ese millón de recién nacidos, 1.126, el 0,1%, fueron diagnosticados con cáncer. El riesgo de cáncer aumentó significativamente con el parto prematuro, el peso al nacer, el parto por cesárea. Los bebés muy prematuros, menores de 28 semanas, tenían más riesgo de cáncer de hígado y con respecto, y bastante más alto que con los tumores, que con los recién nacidos de término, y la única terapia utilizada en la unidad de cuidados intensivos neonatales que se asoció de forma independiente con mayor riesgo de cáncer fue el óxido nítrico. 8 de los 790 bebés tratados con óxido nítrico desarrollaron cáncer, que fue diagnosticada entre los 4 meses y los 5 años. Así que esto es algo para mirar, no es algo para pasar de largo. Uno tiene que indicar el óxido nítrico cuando el óxido nítrico está indicado, valga la redundancia, no usarlo de más. Por el momento, esto es una preocupación para seguir vigilando el óxido nítrico a largo plazo. Pensemos que es una terapéutica que, si bien hace muchos años, pero es del año 2000, o sea que nada más tiene 20 años, así que hay muchos más para ver. Entonces, ¿qué cosas buenas tiene el óxido nítrico? ¿Por qué todos lo queremos? Porque tiene un inicio de acción inmediato, porque provoca vasodilatación arterial pulmonar, porque su efecto vasodilatador, como vimos recién, no es alterado por los shunts, porque aunque haya daño pulmonar, provoca vasodilatación, y eso es, a mí siempre me asombró hasta que, bueno, como quien produce el óxido nítrico es el endotelio, aunque yo no tenga endotelio, como lo estoy dando exógeno, seguramente va a tener acción, y que se inactiva en sangre inmediatamente al unirse a la hemoglobina. ¿Cuáles son sus problemas? Que el 30% de los pacientes no responde, que puede haber fenómeno de rebote en el destete, que como hacemos todo en el cuerpo humano, cuando alguien nos da, nosotros dejamos de producir, entonces se reduce la producción endógena de óxido nítrico, que es caro y que puede provocar methemoglobinemia y alteraciones de la coagulación. Realmente muy pocos trabajos que muestran alteraciones de la coagulación. Veamos un poco a quién, cuándo, cómo y con qué. Bueno, esto que les traigo es un primer trabajo que es un metaanálisis de Wang. Este es del 2019. No nos vamos a detener mucho más, simplemente para que ustedes para comentarles que hubo los primeros estudios que se hicieron con óxido nítrico. Uno, el Ninos, mostró, que fue el más importante, muestra que el óxido nítrico disminuye el outcome combinado de muerte y el uso de ECMO, pero no disminuye por sí mismo la muerte, la mortalidad. En este metaanálisis lo que vuelven a mostrar es fundamentalmente lo mismo, que el óxido nítrico inhalado mejora la oxigenación y reduce la frecuencia de muerte y el uso de ECMO, digamos, como un outcome combinado. ¿Por qué es importante esto? Bueno, simplemente porque es un metaanálisis que se hizo muchos años después de los primeros estudios que se hicieron con óxido nítrico. Esta es una revisión de Cochrane donde nos muestra exactamente lo mismo, donde son estudios realizados en recién nacidos de término hipóxicos o casi de término, mostraron disminuir la mortalidad o el ingreso a ECMO y evaluaron el desarrollo neuromotor, que encontraron que, de nuevo, disminuye muerte o ECMO, la incidencia, el ingreso a ECMO,
que la PO2 mejora en el 50% de los pacientes, que el índice de oxigenación cae a 15 dentro de los primeros 30 a 60 minutos, mejora la PO2, pero no hubo cambios en hipoacusia o desarrollo psicomotor. No encontraron mejorías en la hernia diafragmática y lo vamos a ver más adelante. Bueno, el óxido nítrico está indicado en algunas cardiopatías congénitas, como por ejemplo en la transposición, en la D-transposición con septo intraventricular intacto, con hipoxemia grave a pesar del ductus permeable y de la presencia de comunicación interauricular post-Rashkin, ya que puede aumentar la mezcla intracardíaca, mejorando la situación clínica del paciente en el preoperatorio, y en el posoperatorio es muy utilizado para las crisis de hiperreactividad pulmonar severa, ya que reemplazaría la producción endógena de óxido nítrico temporariamente alterada por efecto del bypass cardiopulmonar. La utilización en forma profiláctica en el posoperatorio de cirugías abiertas no cuenta con suficiente evidencia científica como para ser recomendado, aunque se usa. Porque una de las cosas que no dije, creo que no lo dije, es que el óxido nítrico se usa más para lo que no está recomendado que para lo que está recomendado. Lo que pasa es que la forma en la que se realizan los trabajos, primero, a veces es necesario tener un volumen, y otro es que no todos los pacientes ingresan con las mismas condiciones. Digamos, si uno busca la literatura, no hay ninguna literatura fuerte que recomiende el uso, pero todos sabemos que se utiliza. Después los cirujanos cardiovasculares y los cardiólogos me van a decir si lo usan o si ustedes lo usan o no. Yo sé que en la unidad del Hospital Garrahan se usa en muchos de los pacientes con hiperreactividad severa postbomba. Entonces, hay un uso que es off-label, que es en recién nacidos, que es uno que es muy interesante, pero que todavía no estamos ahí, nada más hay trabajos de investigación, y que es de uso experimental, es para disminuir la resistencia vascular sin usar tanta FiO2, que es algo que se nos ocurre desde hace mucho tiempo a los neonatólogos debido a la alta toxicidad que tiene el oxígeno, tratar de utilizar cada vez menos cantidad de oxígeno. Entonces uno podría reanimar más rápidamente. Son estudios pilotos, por ahora nada para comentar excepto eso, que está en fase de investigación. En la cateterización cardíaca, para evaluar en el test de vasoreactividad aguda, eso está descrito, publicado e indicado. Y después se utiliza en prematuros con falla respiratoria hipoxémica, en prematuros para disminuir la displasia broncopulmonar, en hernia diafragmática congénita y en el óxido nítrico inhalado no invasivo. Veamos un poquito. Hasta ahora la evidencia actual apoya el uso en los mayores de 34 semanas y no apoya el uso de óxido nítrico precoz de rutina. Fíjense esto, perdón. En el 2011 la Academia Americana de Pediatría, que ya veía que el óxido nítrico se usaba en todo recién nacido que tuviese algo que provocase insuficiencia respiratoria, intenta hacer una norma intentando limitar el uso de óxido nítrico. Entonces genera este consenso donde decía que la evidencia actual, esto es 2011, vamos a ver cómo estamos ahora, no apoyaba el uso de óxido nítrico de rutina de rescate o tardío en los prematuros menores de 34 semanas que requieran apoyo respiratorio. Sin embargo, que en algunas situaciones clínicas excepcionales, como la hipertensión o hipoplasia pulmonar, el óxido nítrico podía tener un rol en los menores de 34 semanas, pero que estaba muy poco estudiado y que se requerían nuevos estudios. ¿Qué sucedió? Que los estudios aparecen y después de varios estudios, estos son pacientes prematuros con óxido nítrico, donde se evalúa muerte de BP, hemorragia intraventricular o lesión cerebral grave y resultados adversos del desarrollo neurológico a largo plazo en pacientes con insuficiencia respiratoria hipoxémica, y no encontraron que el óxido nítrico fuese de utilidad para estos pacientes. O sea, no encontraron, con algunos trabajos, con alguna variación, en líneas generales, el óxido nítrico no había sido de utilidad. ¿Qué es lo que encuentran ahí? Que hay una variedad de pacientes que ingresaron en este tipo de
en estos estudios, donde algunos pacientes le indicaban el óxido nítrico antes de los 3 días de vida, otros después de los 3 días de vida, algunos con ecografía, otros sin ecografía, que son digamos, de lo que, por lo cual es muy difícil tomar de este tipo de estudios alguna referencia. De todas maneras, en líneas generales, en los prematuros no mostraron tener una respuesta a corto plazo que sugiera que el uso de óxido nítrico es beneficioso, excepto en algún grupo particular de pacientes que vamos a ver. La doctora Angrino hace con estos estudios, con el EUNO Trial, que fue uno de estos estudios donde evaluó el uso de óxido nítrico para prevenir la displasia broncopulmonar en recién nacidos, como dije, recién prematuros, no encontró mejorías a largo plazo, ni que los pacientes, evaluó esa cohorte a los 7 años de edad y no encontró ni que tengan menos hipoacusia, ni que tengan mejor desarrollo neurológico, ni que se hayan internado menos, ni que tengan menos uso de oxígeno domiciliario, es decir, no encontró diferencias entre el grupo control y los que habían recibido óxido nítrico, o sea que a largo plazo tampoco parece tener un efecto evidente. Entonces, si nosotros miramos exclusivamente prevención de DBP y óxido nítrico, dice los autores, diferentes trabajos muestran que el óxido nítrico puede mejorar el intercambio gaseoso y disminuir la presión en la arteria pulmonar en prematuros que están en RM y que tienen displasia broncopulmonar instalada, después si quieren eso lo discutimos, pero no está recomendado para prevenir la displasia broncopulmonar. Hay un grupo de chicos prematuros con oligohidramnios y hipoplasia pulmonar severa, que mostraron en algunos estudios que no son prospectivos tampoco, que mejoran con el uso de óxido nítrico durante la insuficiencia respiratoria. Y esto es lo que a mí me parece, les recomiendo que lo lean este artículo, es un artículo ahora del 2021 de Steve Abman, es probable que algunos los hayan leído, donde dice, bueno, pero entonces yo a qué prematuro le puedo dar, porque en los prematuros se sigue usando el óxido nítrico en algunos prematuros. Entonces, dos cosas que se sabe que no sirven. No sirven para prevenir la DBP. No sirven para manejar la insuficiencia respiratoria hipoxémica sin hipertensión pulmonar. O sea que lo que tiene que tener sí o sí un prematuro, cuando uno si le va a entregar óxido nítrico, es o que tenga ruptura prematura de membranas, o que sature menos de 90, más allá de estar utilizando altas concentraciones de FiO2 con evidencia ecocardiográfica de shunt ductal, de derecha a izquierda o bidireccional a través del foramen oval y abultamiento del ventrículo derecho sobre el ventrículo izquierdo. Entonces, ¿qué tiene que tener? Un signo ecocardiográfico de hipertensión pulmonar. ¿Qué tiene que tener también? Insuficiencia respiratoria con altos requerimientos de oxígeno. Ahora, los pacientes que tienen enfermedad pulmonar sin hipertensión pulmonar no se benefician, y los pacientes, cuando uno intenta prevenir, hasta el momento, prevenir DBP tampoco. Entonces, en los únicos pacientes con displasia broncopulmonar en los que se podría usar son aquellos donde la displasia ya está instalada. Entonces, el óxido nítrico en prematuros con hipoxemia severa, cuando es debida a fisiología de hipertensión pulmonar más que enfermedad parenquimatosa, o en evidencia de hipoplasia pulmonar debida a RPM, parece estar asociada a mejoría en la oxigenación y probablemente en la sobrevida. Y que en el uso precoz de óxido nítrico en prematuros con insuficiencia respiratoria hipoxémica sin evidencia de hipertensión pulmonar no está recomendada. ¿Qué pasa con la hernia diafragmática? Que es el otro punto donde los neonatólogos usamos el óxido nítrico. Y acá hay una gran división, ¿no? entre que sí y que no. Yo les voy a contar una cosa que lamento que esto va a quedar grabado, pero nadie lo va a decir. Igual nosotros tuvimos un periodo donde no usamos óxido nítrico en las hernias diafragmáticas y nos fue bastante peor que en el periodo que usamos óxido nítrico en las hernias diafragmáticas, por lo cual volvimos a usar y nos debemos
publicarlo. El tema de publicar esto es que hubo muchas otras cosas que cambiaron para nosotros también, como es la forma de ventilar, utilizamos una ventilación más gentil, la aparición de otros vasodilatadores pulmonares endovenosos, como el sildenafil, como el treprostinil, entonces nos cambia un poco la forma de actuar frente a la hernia diafragmática. Pero los primeros estudios mostraron que o no mejoraba o empeoraba. ¿Qué es lo que pasa? Es que muchos de estos pacientes con hernia diafragmática tienen mucha insuficiencia ventricular izquierda. Entonces, ¿qué es lo que uno tendría que evaluar en un paciente con hernia diafragmática para utilizar óxido nítrico? Es que los pacientes tengan una buena función ventricular izquierda. Porque si no, a lo que podemos hacer es, como decíamos al principio de la charla, precipitar más aún la insuficiencia respiratoria y la hipertensión pulmonar, produciendo hipertensión venocapilar. Entonces, sobre todo que además las hernias diafragmáticas, muchas de ellas cursan con algo de hipoplasia del ventrículo izquierdo. Entonces, para que la hernia diafragmática responda, es probable que uno lo que tenga que hacer es elegir bien al paciente al que le va a dar la hernia, el óxido nítrico. Este es un estudio retrospectivo donde tomaron a pacientes con hernia diafragmática y vieron esto, que a los pacientes que habían usado el óxido nítrico les iba bien siempre que tuviesen una buena función ventricular izquierda, y que a los que no les había ido bien o los que no habían respondido eran aquellos a los que tenían mala función ventricular izquierda. Entonces, el óxido nítrico en prematuros con insuficiencia respiratoria hipoxémica sin hipertensión pulmonar carece de evidencia y no se recomienda. En prematuros, si uno lo va a usar porque tiene un prematuro con insuficiencia respiratoria hipoxémica y con hipertensión pulmonar comprobada con ecocardiograma, necesita un estrecho seguimiento hemodinámico y del intercambio gaseoso. Y obviamente no se recomienda para el uso rutinario para prevenir la DBP. Y en aquellos pacientes con hernia diafragmática congénita con disfunción del VI y hipertensión pulmonar, potencialmente podría conducir a un deterioro respiratorio. Entonces, ¿en quién está contraindicado? En los neonatos dependientes de un cortocircuito de derecha a izquierda para mantener el flujo cardíaco sistémico, en la disfunción ventricular izquierda severa y en los pacientes con methemoglobinemia. Nosotros en el año 2008 hicimos un acuerdo de a qué pacientes les íbamos a poner. Esto no lo copien, no lo miren, no, ya fue. Estamos haciendo el nuevo porque ya de esto pasaron más de 10 años, simplemente para que cada servicio considero que tienen que tener su propio, o sea, su protocolo de qué pacientes ingresar o no, para no ingresar de más y no ingresar de menos. Ahora bien, ya estamos terminando. No se agoten, que vengo rápido. Me quedan 5 minutos más, nada más, creo. Que vamos directamente a cómo utilizarlo. En principio, optimizar el volumen pulmonar siempre, lo vimos antes. Siempre que podamos, siempre tener un ecocardiograma previo. Para nosotros, a veces esto es más fácil de decirlo que hacerlo, porque es más fácil, nosotros tenemos en el hospital 24 horas de ecografía todos los días, ¿no? Pero obviamente que si un paciente tiene criterio clínico, ingresa, pero hay que tratar de hacerle la ecografía lo más rápido posible. La dosis de inicio sigue siendo 20 partes por millón, el efecto esperado, un aumento del 20% en la oxigenación, el tiempo de prueba máximo es de 4 horas, porque si no ahí se provoca down regulation del óxido nítrico sintetasa, o sea que antes de las 4 horas si no responde hay que retirarlo. Y acordarse siempre de combinarlo con el tratamiento habitual de la hipertensión pulmonar. ¿Cómo nosotros decidimos ingresar a un paciente en óxido nítrico que tomamos o a qué llamamos insuficiencia respiratoria hipoxémica? Bueno, se puede definir dependiendo de los autores por la PO2, por la PAF y por el índice de oxigenación. Nosotros utilizamos índice de oxigenación y si bien en los trabajos la mayoría utiliza índices de oxigenación mayor a 25, nosotros utilizamos y yo creo que casi todo el país y Latinoamérica un índice de oxigenación un poco más bajo porque tampoco tenemos el mismo recurso de ECMO disponible
Lo que sí se sabe es que si uno entra con índices de oxigenación mucho más bajos, no responde. No es que si uno empieza antes el óxido nítrico al chico le va a ir mejor, eso también está demostrado por los trabajos de investigación. Y el índice de oxigenación, si uno ya está con un índice de oxigenación más de 15 y en ascenso, seguramente ese paciente ingrese. Otros autores utilizan PO2 menor a 100 con ventilación de FiO2 de 100%, esa es un poquito más discutible. ¿Qué esperamos nosotros del óxido nítrico? ¿Qué esperamos? Yo digo, bueno, yo quiero que la respuesta completa es aumento de la PO2 por 20 milímetros de mercurio, o que la saturación aumente al 10%, o que yo pueda disminuir la FiO2 de por lo menos 0,2. ¿Se entiende? O sea que si tengo 100, tener 80, si tengo 80, tener 60. Eso es una respuesta completa. ¿Qué es una respuesta parcial? Aumento de la PO2 de 10 a 20, que la saturación aumente 5 a 10, o con una disminución en la FiO2 mayor a 0,05 a 1. ¿Y cómo determino a un nodo respondedor? Porque aumenta la PO2 menos de 10, la saturación menor a 5%, y puedo disminuir la FiO2 menos de 0,05%. Entonces, dentro de ese rango nosotros sabemos si continuamos o si suspendemos el óxido nítrico. Acá esto es para el tratamiento de hipertensión pulmonar en pacientes con insuficiencia respiratoria hipoxémica, porque puede ser discutido si yo le voy a suspender a un paciente con hernia diafragmática, donde estoy buscando no solamente el aumento de la oxigenación, sino fundamentalmente la disminución de la poscarga del ventrículo derecho, si yo le voy a dar, si voy a considerarlo no respondedor, aunque la PO2 haya mejorado poco, y si yo le hago un ecocardio y veo que la función ventricular derecha mejoró. Así que, digamos, pongo entre comillas el no respondedor en ese caso, y seguramente que esto es de manera parecida para los pacientes que ingresan por cardiopatías congénitas después, o por bomba, ¿no? ¿Cómo se realiza el descenso? La primera cosa que tengo que tener es que la FiO2 bajó por lo menos al 60%, 4 horas de tratamiento, la FiO2 es mayor a 60, con una FiO2 50, bueno, a ver, para que yo haya podido bajar la FiO2, tengo que haber confirmado que mi PO2 mejoró, ¿no? Entonces, recién empiezo a bajar el óxido nítrico cuando la FiO2 está en 50. No es que porque mejoró la saturación, yo lo primero que hago es le bajo el óxido nítrico, no, primero le bajo la FiO. Cuando llegué a la FiO de 50, después empiezo a bajar. De 20 a 15, de 15 a 10, de 10 a 5, y después sí, de 5 a 0, al destete, se va bajando de a 1. ¿Qué es? Tengo que mantener la PO2 por encima de 60. ¿Cuándo fracaso? ¿Cuándo tengo que volver al paso anterior? Cuando mi saturación cae al 10%. Entonces esas son las cosas que tengo que mirar. Que mi saturación no caiga, o que yo no haya tenido que aumentar la FiO2 más de un 20% para mantener la saturación que tenía en el paso previo. Desde 5 partes disminuir de a 1, como dije recién, se suspende con FiO menor de 50, no 60, eso lo tengo que sacar, sin evidencia de rebote, obviamente, o de hipertensión pulmonar o aumento de la FiO2. En general, cuando uno lo saca, un FiO2 mayor al 90%, como le dije previamente. El índice de oxigenación menor a 5 predice éxito en el destete, y una vez discontinuado, evaluar cada 60 minutos, y fracasa si la saturación cae al 10%. ¿Cuándo vuelvo ahí? No, cuando pasó algo del bar de arriba, o evidentemente si tengo una FiO más de 60 o más de 75, pero con una FiO, digamos, que va en aumento progresivo, y una PO2 menor a 60 o saturación menor a 92, ese símbolo está mal puesto, o hay evidencia de deterioro hemodinámico, que es lo que nos pasa en los pacientes que uno le pone por una indicación distinta de la hipoxemia. El fenómeno de rebote existe, y entonces, porque está demostrado la disminución de la actividad del óxido nítrico sintetasa, y entonces uno lo que puede hacer para evitar ese fenómeno de rebote es indicar una dosis de sildenafil vía oral 1 hora o 2 horas antes del destete.
Una cosa importante para recordar y que de una manera lo soslayamos previamente, que es que uno necesita para que funcione mejor, obviamente el óxido nítrico, el alvéolo tiene que estar abierto, por lo cual en aquellas que tienen, en las hipertensiones pulmonares que tienen patología pulmonar intrínseca, reclutar el alvéolo, por ejemplo, a través de alta frecuencia y después colocarle el óxido nítrico o de manera concomitante, aumenta la oxigenación mucho más que en aquellos pacientes que están ventilados con ventilación convencional más óxido nítrico, porque ahí lo que necesito es reclutamiento. Ahora, si yo tengo una placa blanca negra con hipertensión pulmonar primaria, es probable que ponerlo en alta frecuencia, en vez de mejorarlo, lo desmejore, porque le va a alterar la ventilación, perfusión a favor de la ventilación y disminuir más aún la perfusión. Así que en ese caso no estaría indicado. Por eso está indicada el uso conjunto en el SALAM, en el SDR y fundamentalmente entonces en la patología que tiene compromiso pulmonar. Nos acordamos siempre que poner prono a un paciente para los no respondedores también mejora la ventilación-perfusión, por lo cual mejora la llegada del óxido nítrico. Esto creo que el COVID, si hay una cosa que nos recordó a todos los que hacemos terapia, es que los pacientes se favorecen de estar ventilados boca abajo. Y los no respondedores en general están, que son aproximadamente un 30%, secundarios a hipoinsuflación pulmonar, lo que veíamos recién, a que usar dosis muy excesivas de óxido nítrico pueden producir estrés oxidativo y disminuir la FiO2. Las dosis demasiado bajas pueden resultar insuficientes. Estos estudios mostraron que si uno comienza con dosis de 5 partes por millón, el paciente no responde como cuando empieza con 20 y baja. Los pacientes en shock tienen shock, o sea que no es séptico o hemodinámico, el problema es de otro tipo, no se resuelve con óxido nítrico. Los pacientes con displasia alveolo-capilar o aquellos con alteraciones del metabolismo de la célula del músculo liso vascular con disminución de la síntesis del EGMP cíclico, obviamente tampoco van a responder. El sistema de administración, yo sé que ustedes tienen uno nuevito que les trajeron ahora, así que deben estar muy contentos. Yo acá les traje algunas fotos de los que utilizamos nosotros. Después me cuentan si tiene un sistema inyector como este, donde ingresa una cantidad de óxido nítrico proporcional al flujo que viene hacia el calentador. Este es el que tenemos nosotros. Todos sirven, todo lo que sea capaz de entregarle óxido nítrico tiene que tener algunas características propias e importantes, que son las siguientes. Primero, que la concentración de óxido nítrico tiene que ser constante en la mezcla de gases utilizadas, tanto en ventilación convencional como en alta frecuencia. Y eso los modelos más viejos no lo hacían. Por la forma de administración que tienen, en alta frecuencia podía haber en el movimiento del pistón variabilidad en la entrega del óxido nítrico. Asegurar que la mezcla sea rápida y acortar el tiempo de contacto entre el óxido nítrico y el oxígeno de manera de minimizar la formación de dióxido de nitrógeno. Tiene que tener siempre un sistema de ventilación manual disponible y eso es lo más importante de todo. No puede ser que vos tengas que desconectar al paciente y con ese mismo equipo conectarlo a una bolsa. Eso no está bien. La conexión de entrada al óxido nítrico a la rama inspiratoria y el monitoreo continuo de la dosis de óxido nítrico y de dióxido de nitrógeno, acordarse siempre de tenerlo debajo de 3-2 partes por millón. Esto no hay estudios controlados, randomizados, ni nada de esto, son solo experiencias donde utilizaron óxido nítrico a través de un halo, que los halos ya casi no los usamos. Yo la verdad es que a lo mejor en las maternidades todavía se sigue usando, pero nosotros casi no usamos ya halo, o sea que no usamos, no les voy a decir que casi porque no usamos halo, pero era una combinación de halo con óxido nítrico y habían tenido buena respuesta, pero se quedó ahí en un estudio piloto. Sí, el uso de óxido nítrico en algunos pacientes con cánula, con los dos tipos de cánula, con cánula de alto flujo y con una cánula de bajo flujo, que a veces son de utilidad en los pacientes, como vimos antes, en los periodos de reagudización con hipertensión pulmonar en pacientes con DBP.
También en el traslado, y en el traslado es muy importante porque para los pacientes que son candidatos a ECMO, el óxido nítrico estabiliza hemodinámicamente y entonces permiten la transferencia de un lugar a otro, ustedes de una unidad de cuidados intensivos a otra. Lo importante es que el personal esté entrenado en el uso correcto del óxido nítrico. A nadie se le puede ocurrir sacar el óxido nítrico antes del traslado, sacar el óxido nítrico si no respondió. Aún si no respondió y el paciente va para ECMO, el paciente se queda con el óxido nítrico de transporte. Diferentes estudios, yo ahí puse uno de Kinsella del 2002, pero tiene uno bastante nuevito, que no lo puse acá en la charla, que está súper autorizado el uso del óxido nítrico, tanto en traslado, no es tóxico en la cabina, que eso es lo más importante, ni las partes por millón que hay en la cabina pueden ser tóxicas para el personal que va atrás, de la misma manera que se puede usar en el transporte aéreo. Creo que terminé. Sí, bueno, espero que estén todos ahí vivos todavía, porque no los veo. Así que, Sí, bueno, si sí. están ahí, les agradezco la atención, espero no haberlos aburrido. Y bueno, estoy lista para las preguntas.